Buenos días muchachos, hoy vamos a abordar en realidad un repaso del grado noveno, pero importante que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme, muchachos, es como su nombre lo indica, un movimiento que se describe de manera recta, rectilínea, en una línea recta. Y uniforme quiere decir que su velocidad siempre es constante. Entonces siempre recordemos, en un movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad va a ser constante. Ahora bien, por aquí vamos a encontrar dos términos que es importante aclarar la diferencia que existe entre ellos, la velocidad y la rapidez. La diferencia que existe entre estos dos términos es que la velocidad, muchachos, se representa como un vector. Y recuerden que un vector tiene como tal un sentido, una dirección y una magnitud. Ahora bien, esto sería una magnitud vectorial. Magnitud vectorial es vector velocidad. La rapidez, en cambio, nos indica un valor numérico. Valor numérico con su respectiva unidad. Básicamente es como si la rapidez fuera la magnitud o módulo de este vector velocidad. Rapidez, velocidad. La rapidez es una magnitud escalar, muchachos. Esta sí representa una magnitud escalar y siempre pues es un valor numérico acompañado de su unidad. Por ejemplo, acá 5 metros por segundo, y en velocidad tenemos ya los 5 metros por segundo, sería su magnitud, y con un sentido oeste. ¿Listo? Es importante aclarar eso. Ahora, también es importante aclarar la diferencia que existe entre la distancia y el desplazamiento. Noten entonces que el desplazamiento es un vector, ¿cierto? Es un vector, lo cual tiene una magnitud, un, una dirección y un sentido, ¿verdad? Ahora, el desplazamiento simplemente nos va a servir para nosotros determinar una posición final. Noten acá esta B con respecto a una posición inicial, que sería, o sea, el cuerpo que se va a poner en movimiento está ubicado en el punto A y resultó en el punto B. El desplazamiento nos va a decir qué tanto fue su desplazamiento, valga la redundancia, es decir, qué tanto cambió su posición final con respecto a una posición inicial. En cambio, la distancia nos va a marcar ese valor numérico también. Por lo general lo medimos en kilómetros de toda la trayectoria. Es decir, al desplazamiento no le importa en realidad si el cuerpo estaba aquí y resultó acá, no le va a importar cómo lo hizo. Es decir, no le va a importar qué trayectoria utilizó. No le va a importar. Es como si tuviéramos nosotros lo siguiente por acá. Tenemos entonces la distancia, el desplazamiento. El punto A, vamos a utilizar el color rojo. Este punto estaba el cuerpo y el cuerpo realizó determinadas trayectorias y llegó al punto B. El desplazamiento sencillamente va a ser un vector que vamos a trazar desde el punto de origen hasta donde llegó. Va a tener obviamente un sentido, una magnitud y una dirección. El desplazamiento entonces es una magnitud también vectorial. Ahora si hablamos nosotros de la distancia va a ser todo ese recorrido, la suma de cada uno de esos trayectos, la suma de cada trayecto que hizo hasta llegar a ese punto. Eso nos va a dar un valor numérico, que por lo general se dan kilómetros. Entonces, muchachos, no siempre el desplazamiento es igual a la distancia. Tenemos que tener en cuenta eso. Distancia, entonces es una magnitud escalar. Desplazamiento, una magnitud vectorial. Para que esto quede pues claro, chicos. Ahora bien, el movimiento rectilíneo uniforme como tal, ya lo habíamos visto, les había explicado.
El movimiento más simple que pueden tener los objetos es el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento se presenta cuando un auto que viaja en una carretera recta mantiene una velocidad constante. Ya les había dicho anteriormente, muchachos. Movimiento rectilíneo es un movimiento que se presenta a través de una línea recta. ¿Listo? Y su velocidad es siempre constante. O sea, la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme es constante. Y la vamos a determinar con esta formulita. Velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Yo sé que ustedes ya lo recuerdan. Esto es simplemente refrescarles un poco, tema de grado noveno, refrescarles un poco, pero para que pues quede como parte importante para trabajar sobre estos tipos de movimientos. Esto tiene unas características, ya lo dijimos. La velocidad es constante y además siempre tiene que ser el recorrido en una línea recta. Volvamos al nombre, muchachos: movimiento rectilíneo uniforme. Acá tenemos entonces de nuevo las formulitas presentadas ya en un triángulo. Si nosotros tenemos esta formulita ahora, borremos todo esto, muchachos, para que podamos trabajar más tranquilamente. Borremos esto y ahora sí. Este triangulito también nos puede servir y es lo mismo que vimos anteriormente. Simplemente cómo va a funcionar si nosotros queremos hallar la distancia. La tapamos aquí, muchachos. Tapamos entonces la distancia. ¿Qué hacemos? La tapamos. Desaparece. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad. Distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Listo. Ahora, si yo quiero encontrar la velocidad, simplemente tapamos. Es como si tapáramos acá, muchachos. Aquí tapáramos la velocidad. ¿A qué va a ser igual? A la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces esto es la distancia. Y por aquí vamos a escribir la velocidad. La velocidad entonces va a ser igual a la distancia dividido entre el tiempo. ¿Y qué sería entonces el tiempo, muchachos? Tapamos esta t y nos representaría que el tiempo va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad. Listo, muchachos. Esa es la fórmula sencillita que tenemos que recordar del movimiento rectilíneo uniforme. Por aquí avanzamos. Otra característica: el modelo cuerpo movimiento recorre distancias iguales en tiempos iguales. La velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección, el mismo sentido. La magnitud del desplazamiento coincide con la distancia recorrida y la magnitud de la velocidad coincide con la rapidez. Lo que ya les decía anteriormente, muchachos, si hablamos de rapidez es como si estuviéramos hablando de la magnitud de la velocidad. En movimiento rectilíneo uniforme, ¿listo? Porque los vectores se convierten en colineales. Recordemos la definición de vector colineal. Es ese vector cuya dirección es cero, es decir, forma un ángulo con la horizontal de cero. Desplazamiento y velocidad, muchachos. Siempre vamos a relacionar nosotros el desplazamiento con la velocidad. ¿Por qué siempre? Pues porque se trata de dos vectores. Nosotros siempre vamos a relacionar la velocidad y el desplazamiento porque son dos vectores. Noten que van a estar en la misma dirección y en el mismo sentido. Misma dirección, un ángulo con respecto a la horizontal de cero, y mismo sentido, sentido este. En este caso sería hacia la derecha, sentido este. Siempre el desplazamiento y la velocidad van a tener el mismo sentido y dirección. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se describe este movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a describirlo en una gráfica. Me interesa determinar, es mostrarles una gráfica de movimiento
rectilíneo uniforme. Vamos a observar por acá esta botellita. Ahora bien, vamos a decir que esta botellita se va a desplazar con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con una velocidad constante. Esta banda es la que se estará moviendo entonces con una velocidad constante, y pues lógicamente la botellita va a generar o expresar, describir este movimiento hacia allá. Listo. Si yo hiciese una gráfica de distancia con respecto al tiempo, vamos a verla por acá, muchachos, hagámosla rápidamente. Si yo hiciese una gráfica, tenemos el eje Y, tracemos el eje X, completemos acá, completemos acá, ubiquemos entonces en este eje el tiempo, y por acá ubiquemos la distancia, digamos esta distancia en metros, y pues el tiempo en segundos según Sistema Internacional. Ahora bien, yo quisiera hacer una gráfica donde se represente pues ese movimiento, la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo creerían ustedes que quedaría esa gráfica, muchachos? Pongámosle valores a eso. Pongamos por acá 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos está bien. Pongamos aquí unas distancias, pongamos 100 metros, 200 metros y 300 metros. Marquemos rápidamente eso. 100 metros, 200 metros y 300 metros. ¿Listo? Por aquí pongamos entonces un segundo. Hablemos de horas, muchachos, acá, porque para hablar de estas distancias tan grandes y ponerla en segundos no sería como tan oportuno, ¿cierto? Entonces aquí borremos esto de segundos y vamos a trabajar sencillamente ese tiempo en horas. ¿Listo? Por cuestiones pues lógicas, ¿no? Sencillas. Vamos a trabajar este tiempo en horas. ¿Listo? Y la distancia de acá la vamos a trabajar entonces en metros. Por acá pongamos la distancia en metros. Trabajémosla en kilómetros para mantener la misma unidad, muchachos. No tiene nada que ver, ¿listo? Kilómetros, metros. Ahora bien, tomemos por aquí entonces 2 horas. 3 horas y 4 horas, ¿cierto? Ahora, si decimos que el desplazamiento o la distancia recorrida siempre va a ser la misma en intervalos de tiempo iguales, quiere decir que de 0 a 1, por ejemplo, él va a recorrer 100 kilómetros. Digamos que él recorrió de 0 a 1. En una hora él recorre 100 kilómetros, chicos. Listo, él recorrió 100 kilómetros en una hora. Si dice que la velocidad se va a mantener constante, quiere decir que en la otra hora, ¿cuánto irá a recorrer él? Pues otros 100 kilómetros, muchachos. Entonces iría como de aquí a acá, 100 kilómetros. Y la que sigue pues sería otros 100 kilómetros, es decir, en 3 horas recorrería, causemos esta, 3 horas recorrería pues 300 kilómetros. Quiere decir que este cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme con una rapidez de 100 kilómetros por hora. Está avanzando cada hora
100 kilómetros. Cada hora está avanzando 100 kilómetros. Es una línea recta, muchachos. Si unimos todos esos puntos, una línea recta. Esta línea recta, pues es lo que nos está expresando como tal ese movimiento, ¿cierto? 100 kilómetros por hora, muchachos. ¿Listo? Ahora me interesaría ver una gráfica más interesante y es la gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Observémosla por este lado. Velocidad, rapidez versus tiempo. Por este lado tenemos en el eje Y la velocidad media en metros por segundo y por aquí el tiempo sí lo tenemos en segundos. Notemos estos intervalos de tiempo: 0, 2.5, 5, 7.5 y 10. Si a nosotros nos dan una gráfica, muchachos, de velocidad con respecto al tiempo, noten que acá estamos trazando la velocidad a 2 metros por segundo, ¿cierto? Es una línea recta. A medida que pasa el tiempo, la velocidad siempre se mantiene. Observemos acá, la velocidad siempre se mantiene. Al mantenerse esa velocidad estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Ahora bien, si yo quisiera calcular la distancia que recorre en cierto tiempo, sería tan sencillo como decir, yo voy a calcular el área de ese rectángulo que se está formando. Y esa área me va a representar, pues, la distancia. Noten en este caso, si tiene una velocidad de 2 metros por segundo y yo quiero calcular la distancia que recorrió a los 5 segundos, es como si yo trazara una línea acá transversal y calculara simplemente el área de este rectángulo. El lado inferior vale 5 y el lado que está sobre el eje Y vale 2. O sea que si nosotros calculamos el área de este rectángulo sería 5 por 2, 10. Es decir, la distancia recorrida por este objeto que va a 2 metros por segundo en 5 segundos va a ser igual a 10 que, muchachos, si esto está en metros por segundo y esto en segundos, 10 metros, excelente, perfecto, 10 metros. Si quisiéramos entonces nosotros calcular la distancia que recorrió en estos 10, pues ahora sería, muchachos, calcular toda esta área, toda esta toda esta área. Y pues, ¿cómo calculamos el área de este rectángulo? Simplemente lado por lado, ¿cierto? Base por altura. La altura, noten que siempre va a ser la misma, 2. Y el lado inferior es el que va a cambiar, en este caso es 10. 10 multiplicado por 2 nos da 20 metros, muchachos. Es decir que en 10 segundos él recorre 20 metros, estando a una velocidad constante de 2 metros por segundo. ¿Tiene sentido? Sí, muchachos. La gráfica que vimos anterior de la posición como corría, y decíamos que si esta velocidad era constante, entonces en un segundo iba a recorrer 2 metros. Pues si en 10 segundos, si está recorriendo 2 metros por cada segundo que pasa, pues en 10 segundos va a recorrer 20 metros, muchachos. Lógico. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces acá aclaramos este asunto que me parece importante, ¿no? Esto es lo que necesariamente tenemos que recordar, muchachos, de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Algo muy sencillo, algo muy básico, pero que tiene que tenerse en cuenta para poder trabajar más adelante otros tipos de movimientos un poco más avanzados, más complicados. Ahora bien, muchachos, quería hacerles esta explicación muy sencilla, muy detallada y que nos sirve para entender lo básico de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a pasar a ver algo que es el movimiento rectilíneo con aceleración constante. También quiero que ustedes lo recuerden, que pues es importante saber de estos temas, sobre todo preparándonos para las pruebas. Para hablar del movimiento rectilíneo con aceleración constante, muchachos, les voy a dejar un video directamente desde YouTube, un video para que ustedes puedan observarlo y recordar. Es un video muy sencillo
donde al ustedes observarlo van a recordar claramente lo que se está hablando. Entonces pues los dejo muchachos con los videos y la asignación del trabajo de hoy, pues mediante el aula virtual. Recuerden que estoy siempre activo. Durante las 2 horas de la clase me pueden preguntar lo que consideren necesario. Entonces pues nos hablamos muchachos.